Eso, déjame enfocar. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Mario Maturana y a continuación voy a pasar a explicar lo que es el mapa conceptual, que consiste en responder la pregunta ¿cómo evaluar personalidad e inteligencia en niños y adolescentes? Para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que considerar es qué es lo que se entiende por normal o anormal. Y para esto existen ciertas normas donde nosotros comparamos el comportamiento del niño con las normas preestablecidas. Y aquí tenemos a Ricardo Capone, ¿cierto? Y yo como las normas, distintas normas por las cuales se puede evaluar. Y por otro lado yo puse a Piaget, que es donde tenemos las etapas del desarrollo cognitivo. Considerando que, dado el análisis, aparece una conducta que se podría considerar anormal, ¿cierto? Esta conducta tiene que ser de tipo patológica y para estas conductas de tipo patológico aparece la psicopatología, que lo que hace estudia los fenómenos organizacionales y dinámicas, las dinámicas psicológicas, en búsqueda de síntomas de los trastornos. ¿Ya? Entonces, estas síntomas de trastornos se evalúan a través de unas clasificaciones que son de tipo descriptivo y categoriales. Y aquí yo coloqué el ejemplo del SM5, ¿cierto? Del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿cierto? Que sirven, por ejemplo, para los estudios del trastorno de la depresión, trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad. ¿Ya? Y teniendo esto presente, pasamos a la etapa del proceso de evaluación psicológica, que tiene 4 etapas: la recogida de información, el análisis de la información, la valorización de la información y finalmente el uso de la información. ¿Cierto? La recogida de información, yo coloqué acá la entrevista inicial, que es muy importante, ¿cierto? Donde nosotros vamos a tener las primeras percepciones de lo que está pasando con el niño, con el adolescente. Es muy importante esto. Y acá hay que definir a quién entrevisto primero. Y eso a quién entrevisto primero va a depender en cierta manera del modelo que yo voy a usar para hacer el análisis. O muchas veces, por ejemplo, si son niños menores, en muchas oportunidades los niños menores en la primera entrevista entran acompañados de sus padres, o podría ser también que en la primera entrevista solamente ingresen los padres y posteriormente ingrese el menor. Eso va a depender, y también se puede dar que, especialmente con los adolescentes, que en primera entrevista el adolescente quiere entrar solo, ¿ya? Pero acá lo importante es que en esta primera entrevista vamos a tener una idea general de lo que está pasando, ¿cierto?, con el menor o con el adolescente. Una vez recogida esta información, se realizan las hipótesis y después, posteriormente, realizada la hipótesis, se define qué instrumento voy a utilizar para obtener mayor información o mayor detalle de la problemática que está teniendo el menor. ¿Ya? Y acá yo coloqué en el punto 3, administración de test o otras técnicas de evaluación, coloqué las pruebas proyectivas gráficas, ¿cierto?, que mide la personalidad a través de el uso del dibujo, y que esto tiene por característica que es muy simple de aplicar, ¿cierto? En menores se da con mucha facilidad porque a ellos les gusta dibujar, ¿cierto? Y ahí hay distintos tipos de pruebas proyectivas que podemos utilizar, ¿cierto? Y la gracia de estas pruebas proyectivas es que expresan, ¿cierto?, conflictos inconscientes mediante el lenguaje simbólico. Y por otro lado, aparte de medir la personalidad, también podemos medir la evaluación de la inteligencia. Y aquí David Batchelor, ¿cierto?, a través de los instrumentos psicométricos, él buscó la metodología, cómo se puede evaluar la inteligencia, y aquí aparecen los WISC, ¿cierto?, que acá en Chile usamos el WISC 3, el 2007, ¿cierto?, y el WISC 5 lo empezamos a utilizar a contar del año 2018.
Y estos WIC lo que hacen, evalúan funciones cognitivas. Bien, y finalmente, una vez que tenemos los resultados usando estos tipos de instrumentos, hacemos el informe final y comunicamos los resultados que muchas veces por lo general van a dar hacia los establecimientos educacionales. Y ahí es muy importante tener cuidado con la transmisión de información, como por ejemplo, a veces yo puedo manejar información que puede ser perjudicial para el niño si yo la entrego en su totalidad. A veces no es necesario mandar toda la información al colegio. Basta con mandar aquella información que para el colegio resulta relevante para tomar decisiones, cuáles son los pasos a seguir, dado un cierto diagnóstico. Bueno, ese es el mapa, ¿cierto? Que yo presenté, ¿cierto? Y esa es la forma como se evalúa la personalidad e inteligencia en niños y adolescentes. Muchas gracias, profesora.